Mi nombre es Federico Araya, soy poeta. Empecé a escribir poesía hace muchos años, cuando tenía 14 años, eh, por lo que considero que llevo toda mi vida escribiendo. Eh, Todavía tengo el recuerdo de esos primeros momentos cuando empecé a escribir, que lo hacía sobre un cuaderno y con lapicera. Eh, y en mi habitación, en mi pieza, en los momentos, sobre todo en la tarde, noche, cuando estaba solo y tenía la posibilidad de sentarme a escribir, que era sentarme a pensar en lo que me rodeaba y en ciertas circunstancias del día o de los días anteriores. Eso es lo que entendí en ese momento cuando me sentaba a escribir a los 14 años. Primero, que el concurso San Juan Escribe siempre me ha interesado por la envergadura que tiene, eh, también por la instancia que significa presentarse a un concurso de esta magnitud, y porque a su vez esto constituye la presentación de una obra más allá del premio, para que sea considerada por personas idóneas que tienen mucho conocimiento sobre la literatura. Entonces, esa es la inquietud que tuve para este caso puntual del San Juan Escribe: presentar mi libro Brasero, y ponerlo a consideración de un jurado calificado. Y si le iba bien, si resultaba premiado, después ponerlo a consideración de los lectores, ¿no?, a través de la divulgación, la distribución de la obra que se va a publicar. Eso fue lo que me ha motivado. En virtud de lo que pude leer sobre las bases y quienes estaban conformando el jurado, me parece un concurso muy interesante desde ese lugar, porque posibilita que la obra quede a consideración y sea interpelada por gente que está muy capacitada para ello. Entonces es una instancia de revisión de obra para los autores. Eso por un lado. Por otro lado, me llamó mucho la atención y celebro también que el concurso se haya abierto hacia las nuevas generaciones, que haya premiación para que los jóvenes, los adolescentes participen. Eso me parece un estímulo interesante, pero más que interesante me parece un estímulo necesario y que tiene que ser y formar parte de políticas públicas, de incluir en este tipo de acontecimientos, de instancias y de participación a las nuevas generaciones. Es muy importante y a su vez necesario. Esas dos consideraciones son las que tengo sobre este concurso. Primero, la magnitud; segundo, la participación de un jurado destacado; y tercero, la apertura que hay hacia las nuevas generaciones. Brasero es un libro que empecé a escribir, creo que allá por los 14 años, no de manera literal, o sea, no literalmente. No me senté a escribir Brasero en esa época, pero tiene que ver con historias que se contaban alrededor del brasero en la casa de mi abuela, muchos de esos poemas. Entonces, son experiencias de cuando yo era niño, y que eran habituales, ¿no?, en aquellos momentos, cuando visitábamos la casa de mi abuela, y en determinado momento mi abuela y mi tía abuela se ponían a contar ciertas historias que tenían que ver con cuestiones e historias y hechos que le pasaban a ellos o a conocidos, y que tienen que ver con los misterios, con el misterio, con esas cuestiones que ocurren en las noches y que incluyen a personajes que jamás sabemos quiénes son. Entonces arranca ahí Brasero. Y después, en la época de pandemia, cuando estuve aislado, como todos, me senté a escribir sistemáticamente en función de estas historias. Y me refiero a sistemáticamente porque trabajé en base a un concepto
que se constituyen como ejes para escribir todos los poemas que están ahí. Entonces, Bracero es una larga trayectoria de observación, de escucha y también de escritura, que arranca en aquella época cuando yo era chico y que de alguna manera interpreta lo que me querían decir por aquella época. Y sistemáticamente porque todas esas historias y otras historias que convergen en esta cuestión de lo misterioso de la vida han sido puestas ahí en el libro, han sido ubicadas de acuerdo a un eje conceptual y a ciertos elementos poéticos, como por ejemplo los jotes, el eucaliptus, la noche, los fantasmas, la muerte, las manchas y otros elementos que de alguna manera acompañan e iluminan las acciones de los personajes. Las expectativas que tengo son las que he tenido desde siempre, desde esa primera instancia, cuando empecé a escribir, que es poder escribir, no sé si todos los días, pero poder escribir periódicamente y que sea un mecanismo de expresión, de exploración, de pensamiento. Esa es mi expectativa, poder seguir escribiendo. Yo no escribo libros, escribo poesía. Y después eso, si termina un libro, fantástico, pero si no, no importa. Lo importante es sentarse a escribir y poder organizar algo a través de un texto. Y en relación a la obra que yo he publicado durante toda mi vida y a esta obra en particular, la expectativa que tengo es lo que de alguna manera motiva la escritura, que es que me lean, que haya lectores, que haya personas que se sienten a leer lo que escribo. Esa es la retribución más grande. Y para eso es que he publicado en otras ocasiones y para eso también he participado de este concurso, para que, si en caso de que resultara premiado, la obra pueda ser difundida entre los lectores o los posibles lectores. Eso es lo que me inquieta siempre en torno a la escritura. Escribir, publicar y que me lean.